Les he convocado aquí en La Orotava y les doy la bienvenida. Este es mi pueblo, el pueblo que me ha visto nacer, que me ha visto crecer. Estas son pues mis calles. Les he convocado aquí y era importante venir aquí además y no, yo podía haberles esperado donde les dejo la guagua, pero era importante estar aquí porque este es el lugar que conozco. En estas calles pues pasan romerías, se hacen alfombras de flores. De hecho aquí, justo aquí, con mis amigas todos los años pues hacemos una alfombra el día del Corpus Christi, en las fiestas grandes del pueblo. Pasan procesiones, muchas, pasan carreras y también sucede que no sucede nada. Todos los días a partir de las 9, de las 10 de la noche, los domingos, casi que un sábado por la tarde, pues casi no pasa ni el tráfico. Nos encontramos en el casco urbano, en la zona aristócrata. Esta es la zona pues, más visitada turísticamente. Y es obvio, ¿no? Es un pueblo pues, bonito, está en el imaginario de todos nosotros, como un referente, digamos, como un sitio que hay que visitar. Están todas las guías, todos los turistas nacionales e internacionales tienen como en su listado de sitios que visitar, pues La Orotava y realmente pasan por aquí. Yo siento que su gente se sienten como muy orgullosas de vivir aquí. Es un pueblo que está cuidado, que está valorado. Creo que los orotavenses pues sentimos o sienten su valor, su idiosincrasia y lo cuidan así. Sin embargo, a pesar de que este es el lugar pues eso, pues, más visitado y ortodoxamente, históricamente se llama pues el casco histórico, es cierto que hay ciertos colectivos de ciudadanos del pueblo, como por ejemplo La Escalera, que han hecho y hacen una labor muy importante de rescate y de pervivencia de ciertas, o sea, de todas nuestras costumbres, de nuestros quehaceres, y algo que yo veo como muy positivo también es que han puesto en valor zonas urbanas, casco urbano, que históricamente no se ha valorado tanto por su nivel arquitectónico o urbanístico, que es lo que los villeros llamamos la Villa Arriba, ¿vale? Que históricamente ha estado como en un segundo lugar, puesto que no, su arquitectura responde a familias no tan dotadas económicamente como las que tenemos aquí alrededor, pero sí que es cierto que tienen un valor importante. Este es un lugar, este en concreto, ¿no? Es un lugar histórico, es un lugar monumental. Ha sido visitado por reyes. A mí mi madre siempre me ha contado que en esta casa hubo una vez un baile privado al que acudió nuestro rey emérito, ahora por otras tierras. Es un lugar visitado pues, por todos los obispos, por toda la clase alta de la iglesia, digamos. Es un lugar también que muchas veces se olvida, pero que en su día se destacaba por ser un lugar verde, por ser un lugar agrícola, de monocultivo, es cierto, en manos de terratenientes, digamos, pero tiene un gran carácter también, y no podemos olvidarnos de ello, un carácter como, con cierto peso rural también. Y todos estos lugares que les estoy contando pues, conforman este lugar, este sitio, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que les he convocado aquí porque creía importante pues estar en el lugar, ya que estamos hablando de lugares y envolvernos un poco del entorno y ver de lo que estoy hablando, realmente mi convocatoria, como ya bien saben todas, va a ser un trayecto, va a ser irnos desde aquí, desde este lugar, a Santa Cruz. Allí es donde les voy a contar ese algo que me han pedido que cuente. Va a tener un carácter pues, bastante personal, poco a pesar de mí también, pero también entendía que si Dalia y Lola se habían puesto en contacto conmigo, pues lo honesto era pues, contarles desde la sinceridad cuál es mi opinión y cuáles son las reflexiones que he hecho a lo largo de estos meses. Desde que acepté el participar en este programa, mi relación con este lugar en concreto y con el concepto de lugar en general. Con lo cual el meollo de la acción será de camino a Santa Cruz.
Si les parece, vamos a la guagua. Disfruten mientras tanto pues, del paseíto hasta allí y allí continuamos. Este sentimiento de pertenencia colectivo e individual, insisto, hacia un lugar que también, insisto, normalmente es ese lugar donde nacemos y crecemos, queda recogido en un término que se llama topofilia, que instauró o se conoció a través de Bachelard, y este a su vez lo recogió de un poeta que se llama Bechmann. Y el concepto de topofilia de lo que habla es pues, precisamente de eso, de un amor profundo, muy hondo, muy honesto de los individuos con respecto a un lugar determinado. Gibson incluso, que es un antropólogo contemporáneo también del siglo XX, sí, le añade un valor biológico y apunta, cosa que recogeremos después, apunta a una necesidad biológica real de tener como ese sentido de relación y de pertenencia con un lugar. Sin embargo, también plantea que hoy en día, siglo XXI, 2020, con la globalización tan arrolladora en la que nos vemos inmersos, estos sentimientos de topofilia están desapareciendo prácticamente, es decir, cada vez es más extraño, más particular encontrar personas que tengan este sentimiento muy arraigado como se tenía anteriormente, donde no había tanta interrelación entre comunidades, digamos. Yo en este punto me pregunto si este programa Itinerancias de Solar no es una reinvención de la topofilia, no es un intento de generar nuevos conceptos topofílicos con respecto a nuestro lugar, y si yo, en este caso, no estoy pues un poco dibujando una línea más en una cartografía de la que históricamente yo personalmente he tratado de huir, porque es el momento de decir que es que yo me siento una persona tras lugar. Cuando antes en la Orotava le dije que aquel era el lugar, más lugar que conocía, y que aquel era mi pueblo, que aquellas eran mis calles, utilicé de una manera muy consciente el artículo posesivo mi. Y lo utilicé para cuestionarlo ahora, porque realmente yo me planteo si puedo denominar mis calles a unas calles que realmente a mí me han venido dadas un poco desde el azar. ¿Qué hubiese pasado si mis padres los hubiesen trasladado en sus trabajos a, yo qué sé, a Lanzarote? O si hubiesen decidido vivir en el Puerto de la Cruz o en Los Realejos. ¿Me sentiría yo parte del Puerto de la Cruz? ¿Sentiría que Los Realejos son mi lugar en el mundo? Pues probablemente sí. Y esto me sucedía desde muy pequeña. Ante la doctrina del amor a la villa que recibí, a mí me enseñaron mucho a amar pues, mi lugar, mi pueblo, mis calles, mis tradiciones. Yo me cuestionaba de una manera interna, porque la verdad es que no lo cuestionaba externamente, pero sí que me planteaba esto mismo, decir, bueno, y si hubiesen nacido en otro lado, ¿qué hubiese pasado? Entonces tomé, insisto, desde muy pequeña la conciencia de que este sentimiento de apego, de pertenencia y esta creación de una identidad que pasa por un lugar es sumamente frágil, es muy aleatoria realmente. Construimos todo un sistema muchas veces identitario y de sentimiento, pues eso, de pertenencia en base a un único pilar que realmente es azaroso, es, bueno, el destino, quienes tengan pensamientos más deterministas, o un ser superior que de repente, bueno, te puso ahí porque ese era tu destino un poco, ¿no? Sí, no tenías otra manera de estar. Con lo cual, desde muy pequeña me acostumbré, no pude evitarlo, a mirar en general y mirarme relativizando mucho ese sentido de pertenencia y de fragilidad.
La Orotava, por ejemplo, les contaba antes un poquito por encima, realmente son muchos lugares. Es el lugar aristócrata, es el lugar independentista político, la cuna de ATI y Coalición Canaria, es el lugar folclórico, el lugar clasista, el lugar católico. Todos estos lugares, digamos, que se acoplan o se superponen construyendo un único lugar. Yo he tenido experiencia de casi todos ellos, tengo memoria de relacionarme con casi todos ellos. Y realmente desde mi experiencia lo que ha hecho esto es dinamitar en mayor o menor medida, dependiendo de qué aspecto y en qué momento, pero dinamitar mi verdadero sentimiento de identidad. Esta convocatoria se llama TF5 porque este es el nombre de esta autopista en la que estamos. Y es el trayecto que yo más veces he hecho en mi vida con diferencia. O sea, no hay ningún lugar a dudas. Es muy fácil, es muy obvio. Ver que este trayecto me desplazó en su momento a la ciudad, me hizo conocer lo que era una ciudad, luego me desplazó a mi lugar de formación, a la facultad, a la universidad. Luego también me desplazaba a mi trabajo y cae por su propio peso, es decir, es muy fácil aún hacer una simbología, un paralelismo y decir que, bueno, que también me llevó al conocimiento, me llevó a la autonomía, me llevó a otras maneras de mirar, de ser, a otras miradas. Amplió en la medida en la que nuestro destino puede ampliar mi horizonte de posibilidades. Entonces cabría preguntarnos si esta autopista es un lugar desde el que poder contar algo y dar respuesta a la propuesta que me hizo Solar. En este sentido, les tengo que contar una anécdota que me pasó hace un par de horas. Yo vine para acá con mi familia en el coche y les contaba a Iris, a Julia y a Jorge lo que íbamos a hacer. Y les dije, no, es que me han propuesto que les lleve a un lugar que sea importante para mí, para yo contar algo, y para mí es importante el ir de la Orotava a Santa Cruz. Y Julia me dice, pero es que eso no es un lugar, eso es una aventura. Y me pareció pues, más acertado e imposible, realmente una aventura. Y por eso estamos aquí. Si nos cuestionamos entonces si esto es un lugar o una aventura, retomando el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, tenemos a Auger, que era un antropólogo, y a Bauman, que era un filósofo que ha sido muy citado dentro del mundo del arte, que nos diría, ambos nos dirían que una autopista no solamente no es un lugar, sino que es un no lugar. Ellos hablan de no lugar a espacios en los que los seres humanos transitamos, pero son espacios en los que no es posible generar una relación, no es posible que nos sintamos identificados en ese lugar, no es posible generar un sentido de pertenencia. Ejemplos de no lugar es una autopista, un aeropuerto, una estación de trenes, una estación de guagua, centros comerciales, que bueno, yo creo que los centros comerciales para las nuevas generaciones sí que son lugares porque ellos generan ahí su relacionalidad con los otros, pero bueno, en general se podría considerar, o ellos consideraban que eran no lugares. Estos no lugares invitan a un movimiento autómata, ¿no? Es decir, si yo tengo que coger todos los días una guagua para ir a mi trabajo, al final no pienso que tengo que ir al andén 2 a coger la guagua 112 para llegar a mi puesto de trabajo, sino que ya lo hacemos como de una manera monótona, sin pensar. Los no lugares nos invitan al silencio, a la no conversación, a la no relacionalidad. Y esto todo puede parecer malo, pero también tiene su parte positiva, y es que nos liberan del peso de la identidad. Es decir, a veces nos sentimos bien en esos sitios porque realmente somos anónimos, no tenemos como ese peso de yo soy aquí y tengo estas características y tengo que dar una respuesta a ese ser yo en este lugar. Sin embargo, a mí esa característica, esta digamos, definición de no lugar, a mí no me sucede en esta autopista, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí hacer este trayecto de nuevo, tantas veces que lo he hecho en las dos direcciones, no hay nada que me ponga más los pies en el suelo de dónde estoy, del lugar, en este caso,
del lugar isla, digamos, ¿no? de Tenerife, de donde estoy. ¿Por qué? Porque me recuerda constantemente de dónde parto, a dónde voy, cuál es mi origen, cuál es mi destino, cuál es mi fin. Me hace tener una conciencia muy profunda de la orografía, de la distancia, de la lejanía, de la climatología, es decir, de todo lo que constituye un lugar. A mí no me... esto es personal, por supuesto, habrá personas que no les suceda, pero a mí no me libera de esa carga de la identidad, de esa carga de la pertenencia. Muy al contrario, es como los pesos que se ponen los buzos cuando bucean, ¿no? Es como una cosa que te mantiene como muy con los pies en la tierra. Y por eso estamos aquí, realmente. Con lo cual podemos decir que esta autopista es una aventura desde la que puedo contarles el traslugar, desde la que les puedo hablar del traslugar. El traslugar es un término que no existe en la RAE, yo me lo he medio inventado. Si googlean, si buscan en Google traslugar, pues encontrarán que hay una empresa de transporte de mercancías que se llama Traslugar, y el término como tal se ha utilizado en un par de artículos en lengua portuguesa. Pero bueno, es como muy sencillo, su carga etimológica está muy clara, se compone del prefijo trans, que significa al otro lado de o a través de, y del término lugar, del que ya estamos hablando. Traslugar lo que hace entonces es, desde mi punto de vista, o mi propuesta, mi hipótesis, es poner en valor la necesidad de trasladarse, pero de trasladarse sin generar nada con respecto a la geografía. Es decir, lo traslugar lo que hace es aprovecharse, en cierta manera, de la cartografía que han dibujado otros, el territorio que se ha construido y que se está construyendo como soporte para avanzar, para poder llegar a un destino, para poder construir un futuro. Y esto me parece muy importante porque yo creo que es una responsabilidad que tenemos, o que tengo, o que me autoimpongo, no lo sé, como artista, la construcción de un futuro. Es cierto que yo parto desde el desconocimiento, tengo que asumir, no me vanaglorio, pero tampoco me avergüenzo de que yo he llegado aquí sin tener un conocimiento demasiado profundo de la historia más o menos reciente, a nivel artístico me refiero, de nuestro entorno. Yo recibí formación, estudié Bellas Artes, y a mí en ningún momento me enseñaron qué había pasado en Canarias en los últimos tiempos, bueno, ni en los últimos ni en ninguno. Me acerqué por primera vez, investigué qué había sucedido aquí cuando comencé a hacer la tesis doctoral, y bueno, más o menos a partir de ahí me he hecho como una idea y tengo un conocimiento de lo que ha pasado a partir de 1950, sobre todo a partir de 1970 hasta la actualidad. Pero bueno, esto es algo que es así, ya les digo, no me parece ni... O sea, no me siento orgullosa, pero tampoco me avergüenzo de ello, porque es, para bien o para mal, lo que ha sido, y gracias a lo que soy. El territorio está ahí, lo local está ahí, lo valoro, con esto no estoy diciendo que lo desdeñe, al contrario, lo valoro, me enriquece, me nutro de nuestra realidad, del lugar en el que vivimos. Yo espero humildemente poder aportar algo para enriquecer también nuestro lugar y nuestro territorio, y que alguien pueda, pues no sé, sacar algo positivo, o sacar aunque sea un punto de reflexión a partir de ahí. Pero sí es cierto que yo no tengo ninguna vinculación especial, a pesar de ser consciente de que tengo esas lagunas, digamos, esas lagunas de información. Desconozco la antropología que me permite estar aquí. Sí es cierto que a nivel totalmente personal no me interesa demasiado escudriñar en esas grietas. No creo que tenga la obligación de indagar en esas fisuras de esa realidad que yo vivo y en la que me muevo. Lo mismo me sucede un poco con el feminismo. Yo soy, obviamente, yo soy feminista, pero no creo que tenga que tener la obligación, por el hecho de ser feminista y de ser mujer, de hablar en mi práctica artística acerca de la mujer,
Es decir, me sucede más o menos lo mismo. Es decir, yo agradezco a todas las mujeres que han luchado y que están visibilizando y poniéndonos en las narices a toda la sociedad la necesidad de la igualdad, por ejemplo, pero en mi discurso artístico yo no hablo de la mujer ni de mi posición en la sociedad como mujer, ¿no? Entiendo esa necesidad de lo local, un poco por lo que hablaba antes Gibson, ¿no? De la globalización. Es cierto que en unas décadas en las últimas décadas, en las que esta globalización ha ido mucho más allá de la caída de fronteras económicas y de transacciones comerciales, y se nos ha puesto el mundo en las manos, es decir, nuestros móviles, pues podemos ver lo que pasa, lo que sucede en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Entiendo que como reacción a ese hecho hemos tenido todos la necesidad de poner los pies en el suelo, porque no podemos olvidar de que somos seres animales. Yo siempre digo que nosotros somos mamíferos y no es cuestionable, somos así y ya está. Igual que somos mamíferos, somos seres sociales y también es así y ya está. Entonces, en esa necesidad de educarnos, de enculturizarnos dentro de un grupo, de un familiar, tribal, más grande, más pequeño, da igual, ¿no? Pero esa necesidad de construirnos como personas a través del lenguaje, ese hecho hace que hayamos tenido la necesidad de poner los pies en el suelo, de mirar de nuevo hacia lo local, decir, vale, genial, o sea, yo puedo ver lo que pasa en Berlín, en Tokio, en Johannesburgo, pero espérate, ¿dónde estoy? Es que me pierdo. ¿Por qué? Porque tenemos ese componente humano, ese componente de una necesidad real de vivir en comunidad, de vivir en una comunidad física, real, más o menos abarcable. Y yo creo que ese es uno de los grandes motivos por los cuales en los últimos años la investigación y la práctica artística ha derivado en esas recuperaciones de lo nuestro, en nuestro caso, pero bueno, también ha sucedido en todo el mundo, es decir, cada uno en su lugar del mundo ha girado la mirada hacia lo local. Entonces, en ese sentido, yo me planteo también si esa necesidad de pertenencia a un lugar es absolutamente vital, es absolutamente necesaria para conformar la identidad de una persona. Y en ese sentido, yo en mi experiencia y en mi práctica artística he de decir que no tengo como esa necesidad, insisto, no estoy renunciando, no estoy diciendo con esto que infravaloro, que desdeño el lugar en el que estoy, porque yo he decidido libremente estar aquí, vivir aquí. Y es por esto que ese sentimiento de pertenencia, y vuelvo con ello al principio, lo entiendo como algo que está ahí pero que es absolutamente frágil, que es absolutamente rompible. Estar aquí es tan válido como estar en cualquier sitio, vivir aquí es tan válido como vivir en cualquier sitio. Creo que hemos construido un lugar tan digno como cualquier otro. Lo que sucede es que soy traslugar, ya está, es como las personas que son, haciendo un símil, que a lo mejor por su cotidianidad, perdón, es más asumible, que es como las personas transgénero, ¿no? Que son esas personas que no se identifican en un género que se le asigna un poco al nacer, ¿no? Pues en este sentido es lo mismo. Decía Blanchot que el arte posibilita la capacidad de construcción de una nueva mirada, y yo en lo que me centro es en eso. Estamos en tránsito porque lo que me interesa es esa construcción, ese construir un horizonte más amplio, ese tener la capacidad, la posibilidad de dar un paso más. Decía Blanchot que está el arte unido a todo lo que pone al hombre en peligro,
a todo lo que le sitúa violentamente fuera del mundo, fuera de la seguridad y de la inteligencia del mundo al que solo el porvenir le pertenece. Y yo me quedo con esa parte, que lo único realmente que nos pertenece es el porvenir, es ese futuro. Esa introducción del concepto de posibilidad, de la capacidad y la posibilidad de construir este futuro, para mí es fundamental en mi investigación y en mi práctica artística también. Ya lo introducía de una manera bastante velada Benjamin y posteriormente Deleuze y Guattari, que son filósofos todos también bastante citados por el mundo del arte, que introducían la posibilidad como una categoría estética. Es decir, la ampliación del horizonte de posibilidades es lo que posibilita realmente la práctica artística. Yo podría hacer mi trabajo entonces aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, decido hacerlo aquí y decido hacerlo en este lugar para posibilitar, para generar la posibilidad de dar un paso más, tanto en lo vital como en lo artístico, como en la parte más teórica o la parte de investigación. Desde esta actitud y teniendo todo esto claro, pues llegamos a Santa Cruz, que ya estamos casi que llegando, ¿no?